Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre síndromes neurocutáneos. Quien les habla es el doctor Everardo Rodríguez Rivera. Actualmente me encuentro haciendo mi residencia médica en la segunda especialidad de neurología y me encuentro en la sede de Telesalud del Hospital María Auxiliadora. Espero que la charla sea de su agrado. Cuando hablamos de síndromes neurocutáneos, nos referimos a un grupo de trastornos neurológicos, por ejemplo el cerebro, la columna vertebral y nervios periféricos, que van a tener una manifestación en la piel. Estos síndromes neurocutáneos han tenido una historia y también han tenido unas personas que han logrado destacar a este grupo de enfermedades. Es así que el oftalmólogo holandés Jan van der Hoef es el que originalmente en 1932 describe el término de facomatosis. El término original de facoma fue escrito por una patología de esclerosis tuberosa, y esto se debió a una lesión de proliferación amartomatosa benigna de los astrocitos retinianos. ¿Pero qué pasó? 3 años después, el neurólogo ruso Polivan Yakovlev acuña el término síndromes neurocutáneos. Como vemos, a partir de este término que acuña Polivan Yakovlev como síndromes neurocutáneos, viene lo que se conoce y se descubre hasta la actualidad. Y se hace una estrecha vinculación de que estos síndromes neurocutáneos ya fueron registrados en la antigüedad. Y es así que hay registros de que 1500 años antes de Cristo, ya los egipcios lograron registrar en sus papiros. Más cerca aquí en nuestra realidad, por ejemplo, los peruanos, los incas, mejor dicho, nuestros ancestros, en una momia de un niño se logró hacer un examen de imagen y se encontró de que había ciertas estructuras o tumoraciones compatibles y características de una persona con neurofibroma plexiforme. Entonces eso nos llevó a pensar de que la neurofibromatosis estuvo presente en diferentes razas y culturas. Y este síndrome neurocutáneo también fue llevado a la pantalla grande y también fue conocido como un personaje como el jorobado de Notre Dame o Quasimodo, ¿no? Ya que este pequeño personaje tenía una joroba. Y esta joroba era la descripción más vil de una neurofibromatosis, ¿no? Se hablaba de que tenía un neurofibroma plexiforme, que es una tumoración, ¿no? Que crece, ¿no? Y que causa deformación. Y esto es lo que tenía Quasimodo. Tenía un síndrome neurocutáneo. Asimismo, los persas lograron tallar y dar estas ciertas características a sus personajes. Y se logra registrar en sus monedas de que a sus reyes se les registró con pequeños tubérculos a nivel frontal, ¿no? Y algunos tenían a nivel cervical. Algunas estatuillas persas que se encuentran tenían también estas características alrededor del tórax, del abdomen. Estos síndromes han estado también guardando relación con la religión. Es así que los católicos tenían ciertas características que las relacionaban con demonios. Es así que esta gente que tenía la neurofibromatosis o
Bueno, la que era la más característica, al tener deformaciones en el cuerpo, eran personas, digamos, reprimidas, eran personas incomprendidas para la fecha y se les trataba como demonios y fueron registradas en registros bíblicos, ¿no? Actualmente se ha hecho un estudio de personas deformadas y han encontrado de que ya en la antigüedad diferentes tipos de religiones lo lograron registrarlo. Y también como en pinturas. Hay pinturas que han logrado registrarla en diferentes edades, por ejemplo en niños. Entonces ya para esa época ya se tenía conocimiento de que estas enfermedades también se manifestaban en niños, no solamente en adultos. Así como también tenemos a la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa tiene unas características faciales que fueron registradas en múltiples pinturas. Y cuando se hicieron las necropsias de estos pacientes, hubo un registro de pequeños tuberculomas a nivel de los ventrículos del cerebro. Entonces estos puntitos que aparecían en la cara guardaban relación con los tumores o tumoraciones en los ventrículos del cerebro. Y ya había registro de esto. Posteriormente los griegos también hicieron estos registros. Y los griegos tuvieron algo importante, que en la actualidad muchos médicos se logran guiar. Y es aquí que aparece la diosa griega de la salud, que tiene múltiples líneas en el cuerpo. Y siempre se preguntaron qué eran estas líneas, ¿no? Y qué relación guardaban con las enfermedades de la piel. Pues en la actualidad, gracias a algunos estudios genéticos, se descubrió que hay cromosomas que guardan relación con ciertos síndromes. Por ejemplo, tenemos al síndrome de Sturger-Weber, al síndrome de Sjögren-Larsson, tenemos a la enfermedad de Fabry, al síndrome de Cockayne, al síndrome de Cobb, múltiples síndromes tenemos. ¿No es así? Múltiples síndromes. Hablar de esto sería adentrarnos en un mundo, pero lo que quiero que capten es de que estas enfermedades tienen un origen genético. Fue hasta que en 1901, en su tesis, que posteriormente fue publicada en la Sociedad Europea de Medicina, el doctor Alfred Blaschko, un dermatólogo alemán, publica las líneas de Blaschko. Estas líneas eran las líneas que él encontró en los registros de los griegos, quienes habían hecho una réplica de estas líneas en la diosa de la salud. Blaschko, según sus estudios, logra encontrar que estas líneas sirven como centros de expresión de lesiones internas, en especial al cerebro. Para ese entonces todavía no había forma de demostrar más que hacer una necropsia, ¿no? Pero Blaschko dejó en sus tratados tanto que en niños como en adultos hay líneas de manifestación para expresar los síndromes neurocutáneos. Y en honor a él, se le puso las líneas de Blaschko. Entonces, estas líneas es importante para poder comprender lo que vive. Por ejemplo, hablamos del síndrome de Sturger-Weber. Este síndrome es característico y se puede ver aquí en nuestro día a día, en aquellas personas que, por ejemplo, se encuentren en centros hospitalarios o en aquellas personas que se encuentren en algunas provincias, ¿no? Muchas veces por
desconocimiento se nos pasa y se nos piensa de que es algo común, ¿no? O se nos meten a la cabeza de que esto es un lunar, algo familiar, ¿no es así? Pero a veces no resulta ser así, no resulta tanto ser cierto. Cuando nosotros veamos un niño que tiene estas marchas de color vino, que puede estar en la parte de un solo lado del rostro o puede estar en ambos lados, ¿no? Hay que sospechar y sugerir de que acuda al pediatra o al médico o algún personal de salud que esté cerca de su localidad para que pueda referir a este niño y pueda ser estudiado, quizás con un examen de imagen para ver cómo está su cabecita o si hay alguna lesión, ¿no? Entonces es bueno reconocer que estas lesiones vinosas que aparecen en la cara pueden ser por un síndrome de Sturger-Weber, un síndrome neurocutáneo. El segundo síndrome más común es el síndrome de la neurofibromatosis tipo 1 y 2. En mi experiencia personal durante mi serum que hice en el Amazonas, pude ver que había una familia completa entera que padecía de la neurofibromatosis tipo 1. Y para poder diagnosticar esta enfermedad no se necesita ser médico. Simplemente basta con ver unas manchas de color café que puede estar ubicado en el dorso y en la espalda. Y para diagnosticar esta enfermedad necesitamos unos criterios, pero cualquier persona puede contar más de 6 manchas café con leche y podemos decir que esta persona puede tener una neurofibromatosis. Por lo tanto, debemos de sugerir de que vaya al médico. O quizás pueda estar acompañado de ciertas tumoraciones en la piel. Entonces, si vemos este paciente o esta persona o este niño, debemos de sugerir que vaya al médico para que puedan hacerle un descarte. Muchas veces piensan que esto es un lunar de carne, pero resulta siendo una neurofibromatosis. Y estas personas también no están libres de tener algunas alteraciones dentro de sus cuerpos. Por lo cual se sugiere de que si ven a una persona así, con estas manchas, vaya al médico lo más pronto posible para descartar este síndrome neurocutáneo. Luego tenemos a la inversa. Si en el caso de la neurofibromatosis teníamos a las manchas café con leche, acá tenemos unas manchas blancas. Estas manchas van a tener que estar en número mayor de 3. Si vemos estas manchas y vemos que hay unas lesiones a nivel de la nariz o de la cara de tipo nódulos, entonces podríamos sospechar de que estamos frente a una esclerosis tuberosa. Y por lo tanto, al ver a este niño o a este joven, tendremos que sugerirle que vaya al médico lo más pronto posible para que sea evacuado a un centro de mayor nivel, ¿no? Y pueda tener una mayor ayuda, proporcionarle exámenes complementarios. Pero esto lo vamos a lograr si es que nosotros podemos reconocer rápidamente. Entonces, como ven, hemos tratado de hacer lo más práctico posible los 3 síndromes más frecuentes: el síndrome de Sturger-Weber, la neurofibromatosis y la esclerosis tuberosa. Son síndromes neurocutáneos frecuentes que podemos ver en el día a día y que pasan de manera desapercibida. Pero posterior a esta charla, espero que ustedes, en donde se encuentren, si ven a niños con estas características, puedan sugerir y guiar al centro de salud más cercano para que sea evaluada por un médico y posteriormente sea derivada a un centro de mayor complejidad para su posterior estudio e indagación y darle una mejor calidad de vida. Bueno, ha sido una charla breve, corta,
He tratado de hacerlo lo más preciso y espero que les haya gustado. Gracias. Hasta otra oportunidad.